Un muy buen día para todos y bienvenidos a este último video tutorial en el cual pues vamos a aplicar algunos conceptos o la mayoría de conceptos, por así decirlo, que hemos estado viendo en los videotutoriales anteriores. Como ustedes sabrán, una de las librerías que más se utilizan en el desarrollo de aplicaciones web pues es la librería del jQuery. jQuery, ¿verdad? Es una librería que pues ya otros programadores se han dado a la tarea de desarrollar ciertas funciones que permiten, ¿verdad?, hacer más eficiente el desarrollo de otras aplicaciones por otros desarrolladores, ¿no? Entonces, es fundamental, ¿verdad?, que nosotros aprendamos algunas de las funciones, o sea, que se tienen dentro de lo que es esta librería. Y muy a menudo se utiliza para crear menús, para crear un cierto tipo de animaciones, o sea, dentro de lo que son las páginas web. Entonces, con el estudio de cada una de ellas, entonces es posible conocer cada una de esas funcionalidades y aplicarlas al proyecto. En este caso, pues vamos a utilizar esta librería para generar un menú que sea responsivo tanto para la parte de una pantalla en una computadora de escritorio como para una móvil. Vamos a comenzar, ¿verdad?, nuestra página web, ya donde pues algo que es importante también, ¿verdad?, es crear los meta, tanto con el name como con el context ya de lo que ustedes van a hacer, para que el buscador de Google ya los pueda indexar de una manera adecuada. En este caso, pues tienes el autor, pueden haber palabras claves, etcétera, ¿no? Entonces se agregan cada una de esas, o sea, que se crean, que son importantes para el proyecto. En este caso, acá también hemos creado, pues, algún JavaScript, ¿verdad?, que va a permitir el manejo, ¿verdad?, de ciertos componentes, ¿verdad?, para el proyecto. Acá nosotros tenemos una definición de un style, ¿verdad?, solamente para efectos de demostración, ¿verdad?, que está esto acá. Recordémonos que el style, ¿verdad?, del CSS debe de estar dentro de lo que es un archivo de estilos, que ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, en este caso, pues, lo que hemos hecho o lo que se ha hecho, ¿verdad?, es colocar, ¿verdad?, un ancho por default, ¿verdad?, o que tome el 100%, ¿verdad?, del tamaño que ha sido asignado, ¿verdad?, como ya lo hemos dicho, y que la posición sea fija. Ya es decir que, pues, esté al inicio y esté al final, ¿verdad?, y que no se mueva. El header también, ¿verdad?, que tenga un margen a 0 hacia arriba y en el caso del footer que tenga un margen de 0 hacia abajo. Ok, estos son otros ya de los componentes de la librería de jQuery que nosotros debemos de utilizar ya para nuestro proyecto, ¿no? En este caso, pues acá también hemos agregado el estilo o los estilos que nosotros hemos desarrollado para esta página. Entonces acá vamos a tener que utilizar el hammer.min.js, ¿verdad? Ajax Google APIs, jQuery.min.js, ¿verdad? Entonces todas estas ya en algún determinado momento pues se tiene que estar conectado, ¿verdad?, a internet ya para ya sea descargarlas o para pues consultarlas en línea, ¿no? Entonces tiene sus ventajas y sus desventajas el utilizarlas en línea, ¿no? Ok, luego pues tenemos un script ya en Java, ya que lo que hace pues es nada más hacer un poco dinámico nuestro menú, ¿no? Entonces esto pues lo pueden encontrar ustedes ahí en internet, ya entonces para poderlo crear o para hacer un copy-paste, ¿verdad?, del código y utilizarlo dentro de lo que es su programa o su sitio web que están haciendo desarrollado. Bien, ahora vamos a la parte del body, que es la parte que se ve ya dentro de lo que es el sitio web, ¿verdad? Y para esto pues hemos creado un div ya que es el header, ¿verdad? En este caso pues estamos creando una tienda en línea o una página web para una tienda
de zapatos para mujer. Este es el header, ¿verdad? Tiene dos clases, el header y el fixed. También tenemos otro div, ¿verdad? Que también tiene como un header. Esto es una imagen, ¿verdad? Que se va a colocar dentro de lo que es el proyecto, ¿verdad? Luego tenemos un contenido, tanto como una clase como un ID. Recordémonos que uno se utiliza en CSS y el otro se va a utilizar para la parte de JavaScript. Entonces acá tenemos otro div, que este es el intro, da la introducción, párrafo de introducción, ¿verdad? Dentro de lo que es la página web. Luego tenemos otro, ya div, a otro apartado, otro párrafo. Luego otro párrafo. Tenemos 3 párrafos, 4 párrafos dentro de lo que es nuestra página web. Entonces es información, ¿verdad? Nada más. Y lo que hemos aplicado, ¿verdad? Para cada uno de esos párrafos son, en este caso, algunas imágenes, ¿verdad? Con el alt. Ya recordémonos que hay que colocar este atributo para que los navegadores nos lo reconozcan bastante, ¿verdad? Y pueda pasar el test de accesibilidad de HTML5. Ok, también tenemos esta clase, ¿verdad? Que es central, ya porque esta imagen ya vamos a tratarla para que esté al centro. Entonces, por eso es que se le coloca ese nombre, ¿ya? Ustedes pueden colocarle cualquier otro nombre, ¿verdad? Siempre y cuando, pues, sepamos para qué lo vamos a utilizar ese nombre. Entonces, ok, esta es nuestra página, ¿verdad? Donde también tenemos un menú. Ya este menú, pues, es bastante sencillo, ¿verdad? Lo único que hace es mandarnos al contenido, ¿verdad? Recordémonos que este es un ancla que nos va a mandar para contenido, que por acá los vamos a tener, ¿verdad? Contenido. Y así sucesivamente, ¿no? Nuestros zapatos, el contacto y este distribuidor. Ok, entonces hemos creado esta página. Esta página tiene esta estructura actualmente, ¿verdad? Sin ninguna parte de CSS. Entonces tenemos la imagen, ¿verdad? Que va a ser colocada. Ok, tenemos para todos los gustos, el primer párrafo, ¿verdad? El segundo párrafo, la imagen del segundo párrafo, tercero, cuarto párrafo, ¿verdad? Que nosotros tenemos y la imagen. Así como el pie de página, ¿verdad? Que cuando nosotros le agreguemos el estilo en CSS, pues esto va a estar fijo, al igual que la parte del header, ¿no? Que hemos dicho que va a estar fijo. Ok, teniendo en cuenta estos aspectos que hemos estado hablando, pues hay que revisar la parte del CSS, ¿verdad? Que hemos creado o que se va a crear para darle un poco más de vida a este proyecto, o sea, que está siendo diseñado. Dentro de las primeras instrucciones que tiene el CSS es la importación de una fuente, ¿verdad? Diferente a la que está instalada probablemente dentro de lo que es la máquina que estoy desarrollando o la máquina que el usuario va a estar utilizando para ver el sitio. En este caso, pues utilizamos la API de Google para una font family, ¿verdad? Que en este caso se llama Rancho. También aplicamos el padding y el margin 0 para el body y agregamos un color, ¿verdad? Para esta parte del background, que tiene que ver un color que se apega bastante a la parte femenina, ¿no? Recordémonos que estamos haciendo un sitio para venta de zapatos femeninos. Luego acá para el body tenemos esto, ¿verdad? Esta parte de la font family no la vamos a utilizar para toda la página, sino para una sección nada más, en este caso el header. Entonces acá tenemos algunas de las cuestiones, ¿verdad? Que vamos a utilizar, el font size, el ancho de línea, ¿verdad? El color que vamos a utilizar, etcétera, ¿no? Luego pues tenemos el body, que no le vamos a aplicar text shadow. Y para los H, ya para todos los header, pues vamos a tenerlo de esta manera, negritas, con estos márgenes y con un ancho de línea de 1. Para la parte de los spam, acá vamos a utilizar, ¿verdad? Para el spam que está dentro de lo que es el header, ahí sí vamos a utilizar el font que estamos descargando desde
la API de Google y le vamos a decir que sea cursiva. El tamaño, vamos a decirle que sea delgada y que esté en mayúsculas. Luego tenemos el slide, ¿verdad? Con 100%, una posición relativa o un margen arriba de 40. Y siempre vamos a agregar el color que tenemos para el body. También para la IMG en slide. Ya recordémonos que cuando marcamos algo como importante es porque queremos que este elemento no siga ninguna de las reglas, o sea, que nosotros hemos establecido anteriormente dentro de lo que es nuestro CSS. Siempre que marcamos un elemento de esa manera, entonces este elemento se le van a aplicar nada más estas condiciones o consideraciones que nosotros hemos creado. Que luego tenemos una especificación muy propia para el H1, ya, donde están unas posiciones, un ancho, qué posición o qué tanto porcentaje va a dejar de margen hacia arriba, a la derecha, etcétera, ¿no? El texto con sombra, esto para dar una apariencia de 3D. El H4, H5 y H6 con un píxel de 16 para el tamaño de la fuente. El párrafo, ya que vamos a tener, o los P que van a ser definidos, que han sido definidos. Y también tenemos para la parte del menú, ¿verdad? Cuando está en un enlace, cuando está activo, cuando está visitado y cuando yo estoy sobre ese enlace que aparece ahí. En el nav, siempre que no sea estos, ya entonces no va a haber que aplicarle nada. Luego tenemos header, content y footer con su alineación al centro. Luego también tenemos de nuevo el header, ¿verdad? Con estas otras especificaciones. El footer. Y acá tenemos el header. Vamos a colocar como fijo. Hemos dicho, ¿verdad? Que la posición es fija. En la posición ya 0,0. Y además también footer, ya que también vamos a definirlo como que esté siempre fijo en una parte. Entonces la posición es fija y abajo es 0 y a la izquierda también es 0, ¿no? Entonces esa es la posición inicial para fijar el footer en este caso. Acá tenemos un header, ¿verdad? Que tiene una cierta imagen, que también tenemos dentro de lo que es nuestros repositorio de imágenes, ¿verdad? Que estamos utilizando. Entonces esa es la que vamos a utilizar. Luego los content y los H2 que están dentro de lo que es el content, etcétera, ¿no? O sea, acá tenemos. También nosotros acá hemos definido, ¿verdad? Algunos elementos, algunos ID, ¿verdad? Que tienen que ver ya con cada uno de los párrafos que nosotros tenemos, ¿no? Este es el párrafo de la introducción, el primer párrafo, el segundo, el tercero, etcétera, ¿no? También se recuerdan que a la imagen, había una imagen que se decía central. Entonces esta imagen pues va a estar centrada con un 50% ya de su tamaño, del tamaño que ocupa, ¿verdad? Dentro de lo que es la página web. Y para que esté centrada, pues decimos que es 0 y automático, ¿no? Y damos un borde para que pues se vea un poco más resaltada la imagen. También hay una imagen que va a flotar a la izquierda, ya que esa pues va a tener un 30%, la proporción, ¿verdad? Con la cual se ve. Y además, ¿verdad? Ciertos márgenes, ¿verdad? A la izquierda. También otra que flote a la derecha. En este caso pues sería al contrario, ¿verdad? No sería el margen izquierdo, sino que sería el margen derecho el que se va a cambiar y el margen izquierdo, ¿verdad? Y acá es el margen derecho. Entonces esa es la forma de cambiar, ¿verdad? Este es un botón que nosotros también hemos definido como para poder abrir el menú. Entonces le damos esta parte del background, el color que va a tener y cada uno de los padding. Luego tenemos la parte del menú. La parte del menú pues tiene este background, ¿verdad? Un poco como gris.
Luego tenemos el UL, que lo que va a hacer es tomar el 100%, ¿verdad?, de lo que ha sido designado para él, el título, los links, ¿verdad?, que son visitados, y los enlaces también, ¿verdad?, por sí solos. Entonces, siempre marcados como importantes. Recordémonos que el menú, ¿verdad?, es algo un poco distinto de lo que hemos estado haciendo, ¿verdad?, dentro de lo que es el contenido de la página web. Entonces, por eso es que normalmente el menú, pues vamos a tener que marcar como importante algunas de las cuestiones, ya para que el menú pues se vea un poco distinto. Y luego pues tenemos los Media Query, ¿verdad? Para pantallas de eh, hasta 480, ¿verdad? Entonces va a tener un font size de 4M y para en el H1, ¿verdad? Y para pantallas, o sea que ya son más grandes, ¿verdad? Entonces vamos a tener un font de 8EM. Entonces estas son algunas de las características, o sea, que hemos definido ya para que nuestro sitio web pueda ser manejado. Ya cuando nosotros tenemos el código, ¿verdad?, de esto, esta página pues se debería de ver de esta manera. Podemos observar que este header está fijo y también el footer ya están fijos. Esos no se mueven. ¿Ya? Entonces da la apariencia como que estamos pasando a través de una ventana o algo así, ¿no? Entonces este es el font que ha sido descargado o enlazado en la API de Google ya para poder tenerlo acá. Entonces acá tenemos el primer párrafo. Esta es la imagen central. Esta es la imagen que se alinea a la izquierda. Y acá tenemos la imagen que se alinea a la derecha. Acá cuando nosotros tenemos que hemos definido como fijo esta parte del footer, es necesario que en algún momento en la parte de el párrafo que está al final, pues agregar algunas líneas extra, ¿verdad? Para evitar que se escondan esas últimas líneas. Entonces, son algunas cosas que hay que aprenderlas, ¿verdad? A medida que uno está trabajando en esta parte. Este es el botón que abre el menú, en el caso que yo lo quiera abrir, ¿verdad? O simplemente pues también dando clic acá. Últimamente estos menús pues se han puesto bastante de moda dentro de lo que son las aplicaciones web. También está bastante de moda pues que toda aplicación web, como normalmente pues va a ser vista en dispositivos móviles, entonces que todo esté dentro de lo que es una sola página, ¿no? Entonces eso hace que el sitio pues sea un poco más rápido de cargar, ¿no? Y en este caso pues acá tenemos el menú, ¿verdad?, que hemos definido para acá. Si esto se modifica ya a un cierto tamaño, ya cada una de estas cosas pues va ajustándose, ¿verdad?, a esos tamaños para poder ser visto de manera distinta, ¿no? Entonces acá tenemos el menú, nos lleva al contacto, ¿verdad? O lo hacemos desde esta parte. Entonces este es un menú del tipo responsive, ¿verdad?, que nosotros podemos estar utilizando dentro de lo que son nuestros proyectos de sitios web. Bueno, hasta acá el video, ¿verdad? Y por mi parte ha sido todo respecto a esta asignatura. Gracias por la atención prestada.